Un gusto estar con todos ustedes. Quien les habla es Eduardo, soy su docente en este curso de Cuidados de la Salud en Reanimación Cardiopulmonar, que responde a la segunda especialidad en Enfermería en Emergencias y Desastres. Aproximadamente 350.000 adultos en los Estados Unidos sufrieron un paro cardíaco no traumático extrahospitalario. A pesar de los avances recientes de la tecnología médica y de todas las accesibilidades al sistema de salud en Estados Unidos, menos del 40% recibieron reanimación cardiopulmonar iniciada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un desfibrilador externo automático. Esta realidad es muy variable si la ejemplificamos en nuestro país. En nuestro país, cuando hay una parada cardiorrespiratoria, las personas no inician una reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Por falta de experiencia, falta de conocimiento y falta de compromiso sociocultural. Además que nuestras leyes tampoco nos amparan para, obviamente, hacer una ayuda para la persona que está en ese momento en una parada cardiorrespiratoria. Además de eso, la accesibilidad es muy limitada en nuestro país por el tránsito o el tráfico ocasionado en nuestra ciudad. Además de eso, en el uso del desfibrilador automático externo, es más conocido como DEA, también es de uso limitado, no porque no se encuentra, sino porque todas las empresas e instituciones, ¿sí?, no adquieren este equipo. Por ejemplo, si es que hubiera una emergencia en un mall o en un cine, ¿sí? O en una tienda comercial, obviamente ahí sí tienen un DEA o un desfibrilador externo automático porque se exige a través obviamente de las leyes que aprueban la apertura a este negocio. El detalle es, ¿sabrán utilizarlo? ¿Saben en qué momento utilizarlo? ¿Qué hacer con este equipo? Es donde obviamente en nuestro país vemos la gran deficiencia para iniciar una reanimación cardiopulmonar lo más pronto posible. Más de 20.000 lactantes y niños sufren un paro cardíaco cada año en los Estados Unidos. A pesar del aumento en la supervivencia y de las tasas comparativamente mejores de buen resultado neurológico del paro cardíaco intrahospitalario pediátrico, las tasas de supervivencia del paro pediátrico extrahospitalario siguen siendo bajas, particularmente en lactantes. En nuestro país también se evidencia esta comparativa, ya que obviamente en nuestros hospitales podemos saber o podemos tener una mejora neurológica tras un paro cardíaco por la prontitud de la intervención. Pero en extrahospitalarios, los padres, su nivel de conocimiento, ¿sí?, la ansiedad, obviamente al no saber qué hacer o qué realizar en ese momento que encuentran a su menor niño inconsciente, y el tráfico, son uno de los factores limitantes en la supervivencia de nuestros lactantes y obviamente disminuir los daños neurológicos. No nos olvidemos que al ser una especialidad en emergencias y desastres, vamos a dejar a los neonatos de lado, ¿sí? Tenemos que tener un plus en esta especialidad y uno de ellos es también tomar el tema o tocar los puntos necesarios de una reanimación cardiopulmonar en neonatos. Un 5% de los recién nacidos a término reciben ventilación con presión positiva. De ellos, un 2% de los recién nacidos a término terminan siendo intubados. Y de 1 a 3 bebés de cada 1000 partos deben recibir compresiones torácicas o medicación de emergencia. ¿Por qué no tocar el tema de neonatología a ustedes? Si nosotros sabemos que ustedes al ser enfermeros de emergencias, pues tenemos que a veces recibir nacimientos durante un proceso traumático, durante una emergencia, durante un desastre, durante un traslado a un hospital de una gestante, ¿sí? O atender un parto en situaciones de emergencia. Es por eso que nosotros en la segunda especialidad teníamos que tener un plus con ustedes y hablar sobre una reanimación cardiopulmonar en neonatos. Al finalizar la asignatura, ustedes como estudiantes aplicarán las competencias técnicas adquiridas durante este curso y la capacidad de adaptarse a situaciones o escenarios de desastres donde los recursos son limitados y lograr trabajar en equipo, que es uno de los grandes retos a solucionar, optimizando la atención en condiciones extremas, demostrando conocimientos teóricos sobre la reanimación cardiopulmonar, aplicando las técnicas adquiridas durante este curso, tomando decisiones clínicas acertadas bajo presión y demostrando un enfoque integral en la atención de emergencias y desastres.
En el contenido de esta asignatura está dividida en 3 unidades. En la unidad 1 vamos a hablar sobre fundamentos de la reanimación cardiopulmonar y valoración inicial del paciente. Se van a desarrollar los siguientes temas como la definición y objetivos de la reanimación cardiopulmonar, la fisiología del paro cardiorrespiratorio, en donde vamos a ver la diferencia de un paro cardiorrespiratorio neonatal, pediátrico y adulto, la valoración inicial en la escena de emergencia y el manejo de la vía aérea. En la unidad 2, denominada Técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador externo automático más conocido como DEA, vamos a hablar los siguientes temas: reanimación cardiopulmonar en adultos, pediátricos y neonatos, tomando en cuenta el algoritmo y hablando desde un RCP básico, avanzado y el cuidado post-paro, RCP de calidad, desfibrilaciones y uso del DEA y RCP en pacientes con múltiples traumas. En la última unidad, que es la unidad 3, hablaremos sobre RCP en situaciones de emergencias y desastres. Vamos a hablar los temas como RCP en entornos de desastres, RCP en condiciones extremas, manejo psicológico del paciente y del equipo de salud y coordinación en equipo de salud durante la emergencia y desastre. Culminadas estas 3 unidades, ustedes se preguntarán, pero Eduardo, ¿cómo va a ser la evaluación? Pues vamos a presentarles este siguiente cuadro en donde están todos los rubros consolidados. La evaluación de entrada, que es un requisito que se va a hacer el primer día, ¿sí? El primer día del curso, que obviamente no tiene ningún peso, tampoco tiene un peso por rubro de porcentaje. En el consolidado 1 o el C1, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos el desarrollo de la primera unidad. Semana 1, semana 1, 2 y semana 2. Dentro de ello tenemos una prueba objetiva, ¿sí?, que tiene un peso del 20%, el desarrollo del foro formativo 1 y la rúbrica tiene un peso del 40% y el control de lectura también tiene un peso del 40%. En sumatoria final tiene un peso del 20% en su nota final. En el consolidado 2, que quiere decir el desarrollo de la unidad 2, que está dividida en semana 3 y 4 y semana 4, también tenemos una prueba objetiva que pesa el 20%. El desarrollo de los foros formativos, el cual están dentro de las sesiones, un 40%, un control de lectura 2, también un 40%, y hace una sumatoria del 20%. Iguales en la unidad 3, subdividida también en una prueba objetiva para el test número 3, un foro formativo número 3 con un desarrollo de rúbrica, un control de lectura también, que suman obviamente un 20%. La nota final y la evaluación final es la sumatoria y la intervención de todas las unidades. En la semana 2 también se va a evaluar un avance de un producto académico que tiene un peso o un valor del 10%. En la semana 4 tenemos el segundo avance del producto, que también tiene un 10%. En la semana 5, que es la presentación oral del producto académico evaluado bajo una rúbrica, ¿sí?, será evaluado con un porcentaje o un peso del 40%. Y en la semana 6 se hará la presentación final ya del producto académico evaluado bajo una rúbrica que también equivale al 40% de peso. Esta evaluación final, que se desarrolla con múltiples evaluaciones en todas las unidades, tienen un peso total de su nota final de un 40%. Es decir, del consolidado 1, que pesa un 20%, consolidado 2, 20%, consolidado 3, 20%, y la nota o el puntaje puesto por el producto académico, que tiene el mayor peso con un 40%, hace la sumatoria final del 100% de su nota. Habiendo explicado todo el desarrollo del curso, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Para aprovechar al máximo tus clases en tiempo real, revisa los materiales y realiza las actividades planteadas. Lee y revisa los artículos recomendados y descritos en el sílabus. Visualiza atentamente los videos recomendados y detallados en el sílabus. Muchas gracias y éxitos en este curso.